Hola, buenos días y bienvenidos al podcast de hoy, cómo abordar las pérdidas, duelos y la regeneración. Antes de empezar, recuerda suscribirte al canal para no perderte ningún capítulo. Vicente, ¿te has preguntado alguna vez cómo resolver las pérdidas? ¿Cómo se resuelven las pérdidas? No me lo he preguntado, las hago continuamente. Llevo haciendo pérdidas toda mi vida profesional y te diría que las pérdidas las conozco de toda mi vida desde que era un niño. Pero hay algunos aspectos que es importante cuando planteamos este tema. Este es un tema tabú actualmente en la sociedad. Antes era el sexo, ahora es, digamos, la muerte. Pero ese sería un error también pensar que todas las pérdidas es la muerte. Antes de ir aquí, quiero que tengas en cuenta o que tengamos en cuenta algunas consideraciones. La primera, la energía y la vitalidad es fundamental. Si una persona no tiene energía y no tiene vitalidad, no tiene más que una vida reducida. Y por otra parte, si nosotros no tenemos salud, también nuestra vida se reduce. Al abordar las pérdidas voy a recordar los principios fundamentales o unos principios fundamentales con los que nosotros vivimos. Y tenía que ver el camino del amor y las relaciones, tenía que ver con el camino de la salud y la enfermedad, tenía que ver con el camino del logro y tenía que ver con el camino de las pérdidas y la muerte. Esos caminos no es para nombrarlos, es para transitarlos. Y ahí hacemos aprendizajes y tenemos experiencias y podemos ir dando respuestas. Las pérdidas son múltiples. Desde el momento que nacemos estamos perdiendo. El bebé para crecer necesita dejar esos movimientos e ir a otro estado de desarrollo. Y a su vez vamos creciendo todo el tiempo a lo largo de la vida. Quiere decir que todo el tiempo estamos dejando unas cosas y estamos tomando otras. A la hora de plantearnos esto, yo te he ubicado hoy en esta sala. Esta es una de las 3 salas que yo utilizo para trabajar las pérdidas. Y como puedes observar, pues hay un poco de música, normalmente un requiem, hay una vela, símbolo de luz, hay Kleenex, porque siempre hay lágrimas, y hay un poco de agua, porque lo vamos a necesitar. Cuando una persona viene porque ha tenido una pérdida, suele venir por el dolor o por la recomendación de alguien. Así, en esta sala, de las 3 que utilizo, la persona suele sentarse ahí donde tú estás y yo me siento aquí donde estoy. El abordar un duelo, la primera cuestión es que hay muchos tipos de pérdidas. Hay pérdidas por muerte, hay separaciones de parejas, hay rupturas profesionales donde el negocio no funciona o es despedido, hay pérdidas orgánicas, capacidades que tenemos y que se van reduciendo, hay procesos migratorios donde una persona abandona su país para ir a otro lugar. Podría seguir relatándote los distintos matices que cada uno tiene, porque el mundo de las pérdidas es un mundo de muchos matices y también de muchas emociones. Entonces, lo que creo y me gusta crear es un espacio. El espacio de sosiego, un espacio de bienestar, y a partir de aquí hay un elemento que es central y es el vínculo que yo voy a trabajar contigo, con la persona que está ahí. Si no trazamos un vínculo favorable, es mucho más difícil, porque nosotros entendemos que las personas, lo básico es que vayan haciendo un relato. No siempre es lo más importante, porque el relato es muy oral y hay que tener en cuenta que nosotros somos seres integrales. Hay una manifestación en las pérdidas físicas, hay otra manifestación en las emociones
hay otras en las estructuras mentales y también los componentes espirituales. Es decir, cuando tú comienzas a plantearme la pérdida que has tenido, mi papel prioritariamente es observar. Hay personas que les gusta hablar más y otras un poco menos. Yo hablo lo que es necesario. Entonces, tengo que estar observando cómo habla tu cuerpo. Y también tengo que ir mirando el conjunto de sentimientos que tú tienes. Es una cuestión muy importante el tema del sentir, porque cuando te explique el componente de pérdidas vas a entender la multiplicidad de emociones que nosotros estamos viviendo. ¿A qué se llama la noche oscura? O sea, ¿cómo es ese? ¿Qué es? Explícanos un poquito. La noche oscura del alma es una manera de describirlo en que utilizó San Juan de la Cruz, un místico cristiano del siglo XVI, y que indudablemente refleja perfectamente lo que es esto. La noche oscura es una pérdida. La suele describir como el camino del alma en la búsqueda de Dios y las dificultades que encuentra en ellas, por tanto, el dolor que siente. Esta es una manera de describirlo. Pero hay otras formas. Hay quien las describe como una herida que necesita ser sanada. Si una persona tiene una fractura de pierna, necesita un tiempo de curación. Si una persona tiene una rotura orgánica de algo, necesita un tiempo de curación. Entonces hay personas que también lo comprenden desde esta óptica. La óptica es que hay una herida. Y me vas a decir, ¿hay una herida? Cuando se produce una pérdida, no es una cuestión física de alguien, sino que hay una pérdida global porque una pérdida es una ruptura interna del ser. No es solo un sentimiento. Es una ruptura que una persona siente y que se rompe internamente. Y eso lleva un tiempo en recuperarse. Es un tránsito en la vida. Déjame un poquito. ¿Qué es el concepto que da San Juan de la Cruz? Es el mismo que el otro. Lo que nosotros entramos es en una fase de una especie de apatía. Es un estado de desconcierto porque hemos perdido algo. Algo que es necesario un tiempo para recuperarse. Y el tiempo puede ser más o menos largo, en función de distintas variables. Pero hay una suma de emociones que son importantes, es decir, el vacío, la soledad, el desasosiego, la angustia, la soledad, la tristeza, el miedo, la ira, la desesperanza, la ansiedad, la depresión. Podría citarte algunas más. Es decir, ¿cómo nosotros sabemos lo que estamos viviendo? En realidad es un conjunto tan grande que no tenemos un conocimiento de ello, porque nosotros no nos hemos parado mucho a conocer todos los movimientos de las pérdidas. Entonces, cuando yo estoy trabajando al margen de todos los relatos que me dan, al margen de todo el ruido de la calle que también aparece y que parece que nos altera, en el fondo es simplemente la vida. Y ahí hay una cuestión que es muy importante. No es lo que tú sientas o que tú me dices que sientes, sino algo que yo tengo que percibir y darle nombre, porque son una multiplicidad emocional. Las emociones al rojo vivo, todas y a veces todas juntas. Y no solamente una pérdida en una persona, sino en todo lo que toca alrededor. Cuando tú pierdes algo significativo, sea una pareja, sea un ser muy querido, sea una muerte, sea un abandono, todo alrededor, tu familia, los amigos, todo esto va a estar incidiendo. Incluso en cómo tú vivas las muertes, las pérdidas del color que sean, va a tener que ver también cómo tú las has vivido a lo largo de la vida o cómo has aprendido a vivirlas en los senos familiares o grupales donde hemos estado.
Entonces, una parte importante de esa noche oscura, de esa pérdida significativa, es detectar el conjunto emocional que a veces va en racimo. Si yo no puedo poner nombre, no puedo dominar las emociones. Las nombro para poder distanciarme y a su vez seguir estando cerca. Porque en mi manera de entenderlo yo estoy muy cerca en los tránsitos. ¿Qué es realmente un duelo? Un duelo es un tránsito entre el atardecer y el amanecer, entre el crepúsculo y la aurora. Y en ese tránsito soy un guía, un acompañante, alguien que está ahí, que sostiene, que da apoyo y que da luz. Has nombrado que hay un proceso. ¿Cómo sería ese proceso de duelo? Hay distintas formas de enfocarlo. Es decir, Elizabeth Kubler-Ross trazó un proceso dividido en 5 fases, que una persona, digamos, es el tránsito que tiene verde, el shock, la negación, la ira, la negociación, la depresión y la salida. Es un proceso. En mi trabajo, hace unos años, yo tracé otro, que me es no excluyente, sino complementario. A mí siempre me han gustado las estaciones. Pensar en las estaciones es pensar en el tiempo de la vida. Nosotros las nombramos como primavera, verano, otoño, invierno. Entonces, me ha gustado conocer mucho las estaciones y vivirlas. Y hay una parte donde dije, bueno, esta es una mirada realmente que amplifica. Una pérdida, repito, no podemos pensar solo en pérdidas de alguien que fallece. No, realmente cuando una persona rompe una relación afectiva es realmente tremendo. Y así vienen las que he citado y algunas más que no he incluido. Incluso no he incluido las pérdidas necesarias que hablaré más tarde. Entonces, en esa zozobra, en esa apatía, en esa pérdida de sentido, en ese vaciamiento interno, se necesita una cuestión. No estoy hablando de una pérdida cualquiera, sino de pérdidas con significado. Pérdidas significativas y que son importantes para uno. ¿Por qué eso es tan importante? Bueno, cuando una persona ya no está conmigo, cuando se ha producido una ruptura, ¿por qué me pasa todo eso? Me pasa porque hay un vínculo. Y esa persona tiene un valor para algo. Tal vez es la persona con la que yo desarrollo el poder de la seguridad. Es una persona que me estimula y a través de ella me siento motivado. Es una persona que me da cercanía, por lo tanto me evita la soledad. Es una persona que es mi compañero, mi compañera, mi proyecto, mi sueño de vida o la casa que quiero construir. Es decir, cuando perdemos algo, hay un vínculo trazado con personas, con oficios, con objetos materiales, con lugares donde nacemos, donde vivimos, donde estamos, y eso es valioso para cubrir necesidades internas de las personas. Si los perdemos, vamos a generar un vacío. Por eso lo que se produce siempre, ese es el precio del vínculo. Cada vez que tú amas, vas a sufrir. Y hemos de entender que lo mismo que en el amor aparece la alegría, en una pérdida lo que aparece es la tristeza, la soledad y el vacío. Lo quiero decir, no es solo algo se ha perdido, sino quién es para mí o quién es para nosotros. Y eso es lo que tenemos que averiguar. Claro, cuando eso se pierde, yo tengo un tránsito que vivir, que es el proceso de duelo. Repito, hay veces que nos hacemos la pregunta, ¿y por qué nosotros tenemos dolor? Porque has amado. Si no amas, no puedes sufrir. El amor te da alegría y la pérdida del amor te da sufrimiento y te da dolor. Parece sencillo, es así, pero lo que hemos de entender es que ese tránsito necesita un tiempo para ser vivido. En muchas ocasiones uno lo que hace es querer sustituirlo por otra cosa. No quiero sufrir, así que entro en una adicción, entro en un trabajo no sé cómo, entro en una relación. Pon los mecanismos que quieras. No puedes sustituir el proceso de rotura interno. Y en muchas ocasiones lo que hacemos es no querer hacer el duelo. Por esta cuestión
social de no sufrir. La vida, lo mismo que está el gozo y la alegría, está el sufrimiento. Pero hemos aprendido a transitar esas secuencias. Yo quiero contar una cosa que es muy sencilla. Hace más o menos unos 3 meses me llamó una persona y dejó una nota en secretaría. La persona me dijo: Vicente, quiero hablar contigo, me es urgente. Así que hablé con ella, era una antigua clienta. He hecho con ella algunas sesiones de pérdidas, de familia, de distancia de hijos, y me dijo que le quedaban 2-3 meses de vida. Hablé con ella durante 1 hora. La volví a llamar posteriormente y cuando la volví a llamar la tercera vez ya había muerto. No había sufrido, porque ella se había preparado para ese acontecimiento. Y, según me dijeron, fue llamando a compañeros, amigos y demás para ir o zanjando algunos asuntos pendientes o simplemente dándole las gracias por la vida tenida. Lo que decir, cada persona debe aprender un sistema de abordar las dificultades en la vida. Si nosotros no tenemos ningún sistema, no tenemos un plan, con lo cual vamos a tener un sentimiento de duda y de vacío. Y aquí intervienen muchos factores. Y toda esa gama de factores son los que abordamos. Vicente, se dice que popularmente que el tiempo lo cura todo, pero según lo que tú estás diciendo, realmente no es así. Tenemos que pasar, ¿no?, por ese proceso. En todo caso, si no lo hacemos, cargaremos con ese dolor a cuestas. Y entonces, ¿cómo pasar entonces de sanar esos obstáculos, ir a la sanación? ¿Cómo sería? Vamos a ver. He señalado antes que no solamente hay elementos tangibles corporales, hay elementos intangibles. Y he dicho las emociones, los pensamientos, el componente de potencial espiritual que tenemos, y tenemos un proceso de vida. Un dicho es: el tiempo lo cura todo. Es verdad y es falso. El tiempo juega un papel. La actitud juega un papel. El duelo juega un papel. Y la decisión juega un papel. Cuando yo hablo de las estaciones, y vuelvo a ello, he trazado 2 caminos. El que he descrito como el camino del cielo y el camino del infierno. El camino del cielo es el camino del duelo. Hay una pérdida y yo tengo que aceptarla. Y eso es doloroso. Tengo que sufrir esa situación en la escala del valor que tiene para mí. Y luego de pasar por una fase de asimilación, de tristeza y de encaje. Es decir, llegar a aceptar que eso está ocurriendo. Y para eso hay fases. Cuando yo a su vez voy preparándome a través de una terapia, a través de un proceso personal, digamos que ese tiempo de invierno se puede transformar en un tiempo de primavera donde yo comienzo a reconectar con la vida y, por supuesto, en el verano, que es ya el símbolo de la alegría, del amor y del afecto. Pero puedo tomar otro camino también, el del resentimiento, el del rechazo, el del apego y unirme a lo perdido. Y a partir de ahí voy a estar viviendo la soberbia, la angustia, y voy a terminar en una crisis depresiva. Lo que es decir, abordar el camino del cielo, una metáfora he dicho, o abordar el camino del infierno, son 2 modos. Y en esos 2 modos diríamos, hay una forma sanadora, que es vivir el tránsito del duelo, o hay una forma evitadora, que es la parte del infierno. Entonces, he dicho el tiempo, es que un duelo lleva un tiempo. El tiempo en función de la intensidad. Te lo voy a decir de otra forma. Piensas en un ser querido al que quieres mucho. A veces yo escucho bueno, se ha terminado. No se ha terminado nada. Se ha terminado lo tangible, pero luego vienen las ausencias, el vacío. ¿Quién era y qué representaba?
Vivir ese tránsito lleva tiempo, pero tiene que ver con la actitud. Si tomas el camino del infierno o si tomas el camino del cielo. Eso es la actitud con la que tú haces. ¿Cómo estoy abordando todo esto? Y la decisión que tomo. Porque hay personas que deciden resolver este asunto, crear un sistema para seguir viviendo. Algunos creen que si olvido, dejo de querer. No, 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 no. El afecto permanece. Tenemos que entender y conocer cómo funciona la vida emocional. Tenemos que conocerlo. Hay personas que han muerto en mi familia hace 20 años y a veces las llamo cuando estoy trabajando. ¿Qué hago ahora? Lo que quiero decir es que son apoyos. Antes se decían ángeles, custodios. Ahora, como queremos mucho menos en estas cosas, pues decimos que son espíritus buenos. Y todo eso son guías que nos van orientando en estos tránsitos tan delicados. Cuando yo trabajo, he dicho que tengo luz, tengo agua, porque de vez en cuando tenemos, digamos, que recuperar un poco, porque... Pero hay 2 o 3 cosas que siempre son importantes. Cuando una persona se entrega a hacer el duelo, siempre lo resuelve. Cuando voy a hacer talleres de pérdidas y duelos, la gente siempre sale mucho mejor, muchísimo mejor de cómo entra. ¿Por qué? Porque hemos variado algunas creencias, hemos variado algunas posiciones, hemos sacado algunos silencios. Es decir, la parte de trabajo con pérdidas a mí me parece delicada, porque es un proceso de ayuda, la persona está en muchos laberintos, pero me parece de las más enriquecedoras. Y sobre todo porque en los encuentros que tenemos aparece el misterio de la vida, aparece el alma, aparece realmente los elementos intangibles que realmente desconocemos. Vicente, antes has nombrado el tema de las adicciones y me resulta muy curioso porque quizá me pregunto con lo que estás diciendo, muchas de las personas que entran en adicciones es porque no han sabido hacer un proceso de duelo, de una pérdida significativa en sus vidas. No necesariamente. Hay personas que sí las hay y las conozco. Es decir, para evitar el dolor, esta es una metáfora simple. Es decir, si no quieres sufrir, no ames. Si no amas, no vives. Hay personas que han entrado en adicción porque esta sociedad es muy adictiva y ofrece mucho y uno no siempre tiene los mecanismos, digamos, de respuesta adecuados. No, las adicciones son muchas, es decir, puede ser droga o puede ser alcohol o pueden ser fármacos. O puede ser también la adicción al trabajo, o puede ser la adicción a hacer deporte. O sea, hay muchos elementos defensivos con los que podemos protegernos. Yo no voy a señalar, pero y hay otras formas de protegerse que es la pasividad, y hay otras formas que es la renuncia a la vida. Lo quiero decir, y hay otras enfermedades que se derivan de esto. Y hay personas que mueren como consecuencia de una crisis depresiva. Digamos, generalizar me parecería una falta de respeto y consideración. Cada persona tiene su vida, cada persona tiene sus pérdidas y cada persona necesita un trabajo puntual y efectivo de duelo. Porque tiene peculiaridades que las hacen distintas a otras. Esto me lo vas a oír continuamente, no es una cuestión de método. Yo utilizo algunas técnicas, pero no son las principales. El encuentro me parece mucho más importante. Y entonces cada persona va haciendo ese camino. Yo te podría decir cuánto es la intensidad del miedo. Hemos de verlo. ¿Cuánto es la intensidad del vacío? Hemos de verlo. ¿Qué papel juega la soledad? Hemos de verlo. ¿Cómo llenamos los espacios de alguien que no está? Hemos de verlo. Pero todo eso es un proceso que se va haciendo paulatinamente. ¿Cómo reformular nuestra historia para continuar nuestra vida? Indudablemente
Tú tienes una historia de vida. No me respondas. Voy a imaginar que estás aquí. ¿Qué parte del pasado está condicionando tu vida en el presente? Resentimiento con las familias, con el padre, con la madre o con ambos. Soberbia cuando las cosas no me funcionan. ¿Cómo resuelvo la pérdida de un ser tan querido como puede ser mi padre o mi madre en edad temprana? ¿Qué peso llevamos de la historia? Hay muchas heridas, hay muchas situaciones que no las hemos sabido resolver y que seguimos con la mochila a cuestas. A veces hablo de revisar la vida, porque nosotros estamos hechos de multiplicidad de relaciones. ¿Cómo me han señalado la historia de mi vida? Las personas que han estado cerca de mí o lejos de mí. Los encuentros y los rechazos. Las frustraciones y los fracasos que he vivido. El miedo y todo un conjunto. Todo eso nos ha conformado. ¿Qué personas han ido influyendo en mi vivir? Unas favorablemente y otras desfavorablemente. Lo que estoy hablando es que hemos de revisar el pasado para concluirlo. Te puede sorprender si te digo que trabajo normalmente con situaciones de heridas importantes de hace 20 años, de hace 15 años. Heridas viejas, por pérdidas, por desencuentros, por frustraciones, por todo esto. Hace poco estuve trabajando con un hombre, le dije que iba a hablar aquí, me dijo, inclúyeme, lo voy a llamar Ramón. Tenía una relación estrecha con una persona, una relación afectiva, era su novia, él era su novio, pero un día, por la razón que fuera, este hombre y esta mujer tuvieron un desencuentro. Él decía, me echó de su casa. Y el elemento de respuesta no fue aclarar el concepto. La historia me la contaron. Sino simplemente que entró en un rasgo de soberbia y dijo, a mí eso no me lo hace nadie. A partir de ahí, esta historia es de hace más o menos unos 10 años. Ha tratado de tener relaciones con otras personas, con otras mujeres, y no han funcionado. Él mismo, consigo mismo, se ha dado cuenta que estaba vacío, que le faltaba algo. Que realmente no veía en nada de la vida algo que realmente lo cautivara. Así que estuve trabajando con él. Fue fantástico, porque has oído hablar de la empatía. Sí. A la hora de trabajar con la gente, yo trabajo siempre muy cerca. La proximidad y la distancia la estoy cultivando todo el tiempo, porque yo no hablo solo con las palabras, hablo también con el cuerpo, hablo también con los tonos, hablo también con la forma, hablo también con los elementos metafóricos o fantasiosos que utilizo. Y en este proceso de trabajar con él, obviamente se produce una resonancia. Lo que es decir, la empatía no es me pongo en tu lugar, la empatía es entro dentro de ti para saber qué es lo que tienes roto y para saber qué es lo que necesitas. No me había ocurrido nunca, pero yo me quedé vacío. Vacío totalmente es que no tenía energía. Y eso es muy infrecuente en mí. Así, lo que le dije fue, vamos a dejarlo, era en un grupo, y esta tarde seguimos. Cuando terminamos yo fui a ver qué me estaba pasando y era lo mismo que le había pasado a él. Antes de iniciar la sesión le pregunté cómo se encontraba y él me dio una información nueva y yo le di mi información y me dijo, me pasa eso. Así que comencé a trabajar con él porque tenía que movilizar el cuerpo, tenía que crear estados emocionales
Cuando tenemos una ruptura o una experiencia traumática, nosotros bloqueamos parte de nuestras emociones, lo llamamos alexitimia, es decir, nos insensibilizamos, porque es muy importante que sepamos cómo funciona también la mente. Este proceso tan doloroso, la mente lo cierra y lo que hace es crearte una especie de sucedáneos para no sufrir. En realidad, su sufrimiento no era escandaloso. Había pasado por adicciones, había pasado por soledades, había pasado por una etapa muy dura. Así que comenzamos a abordar más esa situación. Esa especie de tránsito fue impresionante, porque te diría, en lo último que hablé con él, que había recuperado la vida. No es una cuestión de hablar, es una cuestión de vivir. Por eso comencé diciendo, si no tenemos energía, si no tenemos vitalidad, nos queda poca vida. Eso es lo que hay que recuperar. Y desde luego, si te digo que tengo una confianza plena en los trabajos, porque la gente siempre sale mejor de lo que llega. Te cito un segundo caso, porque hablo de las pérdidas necesarias. Las pérdidas necesarias tienen que ver con aspectos que nos componen y que si no los resolvemos, si no lo perdemos, no podemos seguir creciendo. Si una persona tiene la idea de soy un fracaso y nada me va a salir bien, si no le quitas ese patrón, él no puede lograr. Son como códigos que nos están determinando. Si una persona tiene una experiencia que llama de fracaso, yo lo que sugiero es que algunas veces se cambie el lenguaje. El fracaso lo puedo llamar también una experiencia de aprendizaje. Cada uno que le ponga el nombre que quiera. Pero todas las personas que han crecido en la vida han tenido lo que unos llaman fracasos y lo que otros llaman experiencias de aprendizaje. No es nombre banal, es simplemente la actitud con que yo me dirijo. Entonces, vienen también una serie de pérdidas que son significativas o que, digamos, se dan. Y son los procesos transferenciales. Mi madre, mi padre, mi amigo, mi no sé quién está sufriendo y yo sufro también. Es una especie de resonancia por afecto. Pero hay veces que es curioso porque una persona ha venido a verme, recuerdo una mujer que decía que había muerto su madre, así que estuve trabajando con el tema. Pero al poco tiempo me di cuenta que no, que había un poquito de pena, pero ella había hecho una buena muerte, digamos, se había reconciliado bien pero a ella sufría y le dolía algo. Así que lo extendimos al núcleo de la familia. Y ciertamente, su pareja tenía una pérdida no resuelta y ella me estaba sufriendo por él. Así que le invité a que dijera a su pareja que viniera, él lo podría ver. Pero cada vez que me llamaba me ponía pegas. No, es que tengo que trabajar, no, es que no puedo, es que... Y hemos de entender que hay personas que no resuelven sus pérdidas o porque no saben o porque no quieren. Y esto también es importante. Pero no es una cuestión más que de tiempo el querer. Puede formar parte de la visión de que las pérdidas, pero en nuestra cultura se habla poco de eso. En la terapia parece que está permitido. Así que... Pues, Vicente... ¿Te queda claro de las pérdidas necesarias? Elementos que están bloqueando la vida y que si no se resuelven, la vida no puede seguir avanzando. No puede seguir desarrollando. No se puede desarrollar. Por creencias. Mira, actualmente en España más o menos, más del 50% de las parejas se rompen. Más del 50%. De ese porcentaje, menos del 30% crean una nueva relación. Y muchos de los que no las creen es por miedo a no volver a sufrir, porque han tenido mala experiencia, Y aquí intervienen algunas de las creencias. Una relación se ha de construir continuamente. La vida la hemos de construir continuamente. Y
lo que hemos de ver es la energía, la vitalidad y la salud que tenemos. Y esto es importante. El otro día estuve viendo un reportaje de El Mago Pop. Sí. Me gusta mucho el eslogan que utilizan. Nada es imposible. Y ciertamente cuando yo abordo cualquier trabajo, también digo que siempre la salud y la sanación es posible. El hecho de la integración de las partes, la integración polares. El día y la noche es una totalidad. Lo alto y lo bajo es una totalidad. Lo seco y lo húmedo es una totalidad. El amor y el desamor es una totalidad. Nosotros parece que queremos vivir siempre en un estado de plenitud y de gozo. Eso no es la vida. Nosotros tenemos que incluir que en nosotros habita la totalidad. En nosotros habita la luz y la oscuridad, la satisfacción y la incertidumbre o la angustia. Pero todo ello es una cuestión de darle un espacio y a partir de ahí vivir con ello. Muchísimas gracias y espero que les haya sido útil. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale like y compártelo. Y no te pierdas el próximo podcast donde hablaremos de creencias, actitudes y valores. Gracias. Un abrazo.